cachogos amarillos y demás, ¿cómo están? Habla el Nejo Beto, ofreciendo siempre lo mejor como debe ser. Gracias al apoyo que me concedieron en el regreso, evidentemente no es igual que antes, ni en números o en visitas, pero nunca me ha importado la fama, ni siquiera este canal está monetizado. Las redes sociales cambian en público, intereses y estrategias, pero los creadores de contenido de calidad seguimos fuertes para ofrecerles lo mejor. Por lo tanto, el tema a continuación es bastante atractivo para muchos de ustedes que inician en el furry fandom y lo considero vigente, pero al ser bastante, nuevamente lo repartiré en varias entregas, siendo esta la primera parte. Y para quienes ya tenemos tiempo en el fandom, podemos evaluar realmente si no nos equivocamos al elegir. Sin más por el momento, comencemos. Iniciar en el furry fandom no es tan sencillo como se cree. La primera barrera que se enfrenta es elegir a un animal o animales que te represente. Sí, los puedes combinar, pero eso ya lo diremos mucho más adelante. Pues muchos cachogos nuevos creen que se trata más de basarse en las alternas como las pokezonas, digizonas, cartuzonas, poniozonas, thrillerzonas, miazonas, etc. El furry fandom. Veo que puedo elegir lo que sea. Elegiré ser un Pikachu combinado con mi Little Pony y con pectorales del Digimoetemon. ¡Listo! ¡Soy increíble! Por Dios, debes ser consciente que si bien el furry fandom no se rige en su totalidad por reglas, existen ciertos parámetros, como todo fandom. También aclaro que todo aquello que tu Nejo servidor te comparta solo es algo propio o que de forma frecuente he observado en más de mis 10 años en el furry fandom. O sea, no es ley, estupidín. Muy bien, pues decir que cualquier cosa es furry es un pensamiento totalmente errado y deplorable. Entendamos algo básico. ¿Qué es la fursona en el furry fandom? El furry, palabra traducida a nuestro español, sería peludo. Este concepto nació aproximadamente por los años 80. Ya hablaremos en otro video de la historia del furry fandom. Sin embargo, esta palabra se ha ido adaptando, pues existen muchas fursonas que no precisamente se relacionan con pelo o pelaje. Por citar algunos, acuáticos, reptiles, etc. Cada uno de estos tiene su clasificación, pero me centraré solo en elegir a la fursona y no del todo el nombre a las clasificaciones de especies del furry fandom. Vamos poco a poco. A ver, lo básico, elige a un animal central como primer punto. El furry fandom enaltece el que una persona como tú o como yo tengamos una especie. En mi caso, soy un conejo añejo. El llegar a este pequeño animal no fue nada sencillo. Tuve un procedimiento propio y autodidacta, es decir, aprendí solito con todo lo que tenía a mi alcance. Calma, furry pueblo, calma. Ahorita llego al punto del cómo ir seleccionando tu especie. Solo no quiero que lleguen a los extremos de muchos pseudofurros. Pues me gustan los lobos porque me gusta aullar y oler cola. Seré lobo. Ay, pues a mí me dicen la zorra y pues como me gusta ser zorra. ¡Yo! Y pues como ambiente, yo soy de ambiente y pues soy una víbora. Seré la cobra gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte en gay. No, cachogos. Para identificar un animal debes primeramente conocerte a ti. Vamos al primer paso. Para facilitártelo, te comparto estas características para encontrar poco a poco tu especie. No es un proceso 100% garantizable, dependerá de ti también la forma en cómo lo interpretes o cómo veas a tu alrededor o a ti mismo. Pueden ser por lo general de origen físico, personalidad, emocional y siendo estos casi lo mismo y hasta espiritual.
Vamos una por una. En el aspecto físico, como bien lo dice su nombre, puedes identificarte por el tipo de cuerpo que tengas o estilizarlo a tu figura. En estos ejemplos, dependiendo a veces de la complexión, podría ser que encuentres una especie que te identifique. Eso incluye algunas características especiales, como por ejemplo las marcas en el cuerpo, tipo de cabello, cual se podría interpretar con el pelaje, inclusive algunas heridas que tengas que se pueden interpretar en escamas o en otras marcas para tu persona. Existen muchas personas que se han vuelto una especie en concreto por el tipo de rasgos. Sin embargo, debes ser elocuente. Por ejemplo, no puedes decir que te identificas con los gatos, pero te gusta roer huesos. O decir que eres un bello pajarillo, pero tu personalidad es explosiva y hasta andas de cariñoso. No. Obviamente existen fursonas de todas las especies con diversas complexiones o comportamientos, pero si tu alternativa es el aspecto físico, debe existir lógica en cómo te ves y cómo eres, a pesar de que existan diferentes características. Siguiente, en el aspecto de la personalidad o emocional, tus valores, forma de pensar, actitudes en la vida diaria, entre otros factores, pueden determinar mucho a la fursona. En mi caso, elegí un conejo. Nuevamente, desde muy temprana edad soy muy ágil, estoy en estado de alerta, me dicen que soy lindo. ¡No! ¡No lo eres! ¡No lo eres, maldito conejo! ¡Para nada! Tranquilo, ojitos, no, tranquilo, espérate, ojitos, no, cálmate, a ver, cálmate. El punto es que muchas características del conejo se aterrizan en mí. Ciertamente al principio creía que era otra especie, pero con el tiempo y al analizar mis características y forma de ser, no erré al elegir a este lindo animalito. Deberás con cautela seleccionar algún test de personalidad y procurar relacionarlo a un animal. En cierto modo, por ejemplo, existen muchos clásicos. Se habla de lealtad, un canino. Si es independencia, pero con es en cierto modo clase, un felino. Si eres alguien libre y le gustan las alturas, un águila. En fin, muchas son las combinaciones y opciones, pero lo importante es conocerte a ti mismo. Buscar test de personalidad ayudarán, reflexionar en ti, realizar una lista para autoevaluarte, y eso depende, te vuelvo a insistir, de ti. De nada sirve ir y hacer lo siguiente. Oye, ¿qué soy? ¿Tú qué eres, furro? ¿Yo ser furro? ¿O tú qué piensas? A ver, mira, aquí está mi pequeña sinopsis. ¿Cómo ves? Dame tu opinión, por favor. ¿Cara de qué tengo? ¡De estúpido! Sí, tal vez puede ser. Entonces puedo ser un perrito tontito. Bueno. Por lo tanto, que ese corazón en alto se dé a la tarea de buscar a su animal, dependiendo de sus habilidades, forma de ser o, como todo lo que te dije anteriormente, que te conozcas a ti. En el aspecto espiritual, se podría decir que es un punto interesante. Espiritual no me refiero precisamente a una religión en particular, me refiero más a lo que el alma, por darle un nombre general, puede llegar a dar. En mi caso, el conejo fue un animalito que me siguió por todas partes. No me refiero literalmente a la Among Us, que te siguen y te siguen y te siguen y te siguen y te funan. F por el nejo. Mi idea es en base a que este animal te seguirá en tu vida diaria, pero no va a ser tan notable. Propiamente serían las decisiones, los hobbies, aparecerá en ropa, logos, publicidades, calcomanías en la pared, en las calles, etc. El conejo me ha seguido a muchos lados en mi vida, en diferentes formatos. Siento que es una especie, como por decirlo así, un tótem. Y a ti también te ha de seguir, pero no es un proceso fácil de asimilar o de darte cuenta. Es encontrarlo con mucho detenimiento.
No es un proceso que te pueda yo explicar, sino como en muchas otras sensaciones parecidas, es algo que se siente. Sé perfectamente que esto es algo complejo, pero para las personas que son más espirituales entenderán mi punto. Por lo tanto, el conejo siempre me ha guiado, y aunque tengo otros animales que me dan suerte y fortaleza, el conejo es mi principal aliado en esta vida. Abre bien los ojos, cachorro, y busca ese animal que te protege. En algún momento aparecerá y lo vas a empezar a notar varias veces. Inclusive tu propio corazón va a saber que es el indicado. No existe tiempo, no existe manera, al menos en el aspecto espiritual. Este animalito te sabrá guiar y te sabrá responder y que tú encuentres su llamado. No es fácil, pero se logra. Eso sí, paciencia, por favor, paciencia, no es un proceso fácil. Recuerda, existen muchos diseños de fursonas que te pueden ayudar para poder entender cómo asimilar una nueva fursona. Puede ser cuestión de combinaciones, no tiene que ser precisamente un animal, pueden ser 2, 3, etc. Claro, todo en exceso también hace daño, así que debes cuidar estos diseños y estos parámetros, pero sé perfectamente que esta primera parte te va a hacer entender que dependiendo de cómo te conozcas, encontrarás posiblemente a tu fursona. Fiu, sé perfectamente que esto no fue muy largo a comparación de otros Nejoblogs, pero nuevamente me siento contento de haber estado con ustedes en esta primera parte, también para seleccionar a tu fursona. Vendrán más entregas, no se preocupen. El tema es más complejo de lo que se cree, pues falta abarcar ideas como los híbridos, personajes que hay existentes como en caricaturas, series, y ya ni se hable de las verdaderas especies creadas por el furry fandom, pero este tema será para otra ocasión. Como vieron estos 3 puntos para iniciar a elegir tu fursona, ¿te identificas con alguno? Ponme en la caja de comentarios con cuál, y en caso de tener más dudas, lograr ayudarte a disiparlas. Con gusto te atenderé. Recuerden que mi única meta es ayudarte, informarte y enaltezcas en lo mejor que puedas al furry fandom. Nos veremos en más entregas y en la segunda parte de este interesante tema. Los quiero un montón, cuídense, regálenle un chocolatillo al Nejo y no olvides apoyarme si quieres más contenido. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete, activa la campanita, compártelo con otros burritos lindos y déjame un hermoso